12 mujeres aceptaron el trabajo. 12 mujeres renunciaron antes del 12º día. La 13ª ni siquiera estaba aplicando. Solo estaba entregando su cena. Ella nunca se fue. Ahora, la Gold Coast de Chicago colecciona personas como una bóveda colecciona cosas peligrosas. Las encierra muy por encima de la calle, donde nadie tiene que ver lo que realmente hay dentro. Y Tyson Kane era la cosa más peligrosa en el piso 62. Tenía 36 años, construido como se construyen los problemas. Era tan alto que los ascensores se encogían a su alrededor. Tan ancho que sus propios guardaespaldas parecían prestados de la vida de un hombre más pequeño. Tenía manos que habían terminado conversaciones de las que ningún tribunal oiría jamás, y una mandíbula que parecía que Dios la había tallado durante una discusión y nunca se molestó en suavizar los bordes. Una cicatriz dividía su ceja izquierda. Era un recuerdo del coche bomba que debería haberlo matado hace 8 meses. Su nariz había sido reajustada 2 veces. Su presencia entraba en las habitaciones antes que él. Y cuando finalmente lo seguía, los camareros olvidaban su propio idioma y los bármanes servían sin que se lo pidieran. Pero sus ojos eran la traición, gris azulado, fríos como el acero la mayoría de los días, vacíos en los peores. Pero de vez en cuando se volvían silenciosos, casi suaves, como si alguien hubiera escondido el par de ojos más tristes disponibles dentro del hombre más peligroso de la ciudad, solo para ver si alguien se acercaría lo suficiente como para notarlo. Lo que pasó fue una locura. La bomba no lo mató, lo reorganizó. Sacudió algo detrás de su cráneo que convirtió al hombre que una vez dirigió un imperio como un reloj suizo en alguien que no podía dormir. No sin escuchar la explosión en repetición. No podía distinguir una amenaza real de una sombra en la pared, y no podía detener los pensamientos que se arrastraban por su mente como ratas. Pensamientos oscuros, violentos, irracionales que el viejo Tyson habría enterrado. Pero el nuevo Tyson no podía evitar decirlos en voz alta, porque el filtro entre su cerebro y su boca había volado en pedazos junto con el coche. Necesitaba una cuidadora, no porque fuera débil, sino porque su propia mente se había convertido en el único enemigo al que no podía amenazar, no podía comprar, no podía dispararle una bala. Así que enviaron mujeres, 12 de ellas, profesionales. La primera duró 11 días antes de que él lanzara un teléfono contra la pared junto a su cabeza a las 3 de la mañana, porque el tono de llamada sonaba como la explosión. La cuarta duró 5 días. La encerró en un armario durante 3 horas por tocar un archivo en su escritorio. La 10ª duró 3 días, la más rápida. Fue después de que la mirara fijamente durante 15 minutos sin parpadear. Luego le preguntó si sabía cómo enterrar un cuerpo donde no lo encontraran. Estaba preguntando sobre un problema de negocios. Ella no se quedó lo suficiente para saberlo. La 12ª fue la última. Él realmente lo intentó, se contuvo, dijo por favor. Mantuvo su voz nivelada durante 5 días enteros. En el 6º día, el episodio lo golpeó como un tren de carga. Destruyó la cocina, gritó que ella había envenenado su comida. Y cuando ella corrió, él se sentó solo entre los escombros hasta la mañana, sangrando por los nudillos, mirando a la nada, comprendiendo por primera vez con una claridad perfecta y horrible que el problema no eran las mujeres. El problema era él. 12 cuidadoras, 12 confirmaciones. Demasiado roto, demasiado violento, demasiado. Luego la repartidora apareció un martes por la noche, con una mochila térmica y cicatrices de quemaduras en las manos. Y todo cambió. Si esta historia ya te ha enganchado, dale al botón de me gusta para que llegue a alguien que necesite escucharla. Compártela con un amigo que cree que la persona adecuada aparece cuando dejas de buscar. Y suscríbete para estar aquí cuando se publique el próximo capítulo. Ahora, volvamos atrás. A esa noche de martes, a una bicicleta eléctrica averiada estacionada frente al edificio más caro de Chicago, y a una mujer llamada Baylor Finch que entró en un ático oscuro. Vio a un hombre peligroso sangrando en el suelo, y en lugar de correr, hizo lo único que 12 profesionales nunca pensaron en intentar. Simplemente se quedó,
Baylor Finch tenía 27 años y estaba cansada de una forma que los jóvenes no deberían conocer. Una especie de agotamiento que no venía de la falta de sueño, sino de llevar demasiado peso sobre sus hombros durante tanto tiempo que su cuerpo había olvidado cómo se sentía la ligereza. Montaba una vieja bicicleta eléctrica por las calles de Chicago durante 3 turnos al día. Por las mañanas, repartía a las torres de oficinas en el Loop. Por las tardes, a los apartamentos a lo largo de la Magnificent Mile. Y por las noches, a los áticos de la Gold Coast, donde la gente pagaba $300 por una cena y luego dejaba la mitad del plato sin tocar, porque habían perdido el apetito después de la cuarta copa de vino. Se había graduado de la escuela de cocina con una beca, y con el orgullo de una chica que había crecido en Pilsen con sueños de abrir su propio restaurante. Pero ese sueño había muerto el mismo día en que a su madre le diagnosticaron cáncer en etapa 3. Porque desde ese momento, cada moneda que Baylor ganaba fluía hacia el hospital y nunca regresaba. Su madre había muerto 2 años antes. La deuda se había quedado. $47,000 en facturas médicas pendían sobre ella como un techo que bajaba cada mes. Y Baylor vivía debajo de ese techo en un estudio de 350 pies cuadrados en Pilsen, donde la cocina estaba exactamente a 4 pasos de la cama, y la ventana daba a la pared de ladrillos del edificio de al lado. Por la noche, después de que terminaba su último turno de reparto, cocinaba para pequeños pedidos de catering. Una fiesta de cumpleaños para 15 personas, un almuerzo de empresa para 20 porciones. El tipo de trabajo que no pagaba mucho, pero pagaba lo suficiente para enviarle un poco más a Pearl cada mes. Pearl Finch, de 19 años, su hermana menor, era una estudiante universitaria de primer año. Tenía una ligera cojera en la pierna izquierda desde la infancia. Debido a un parto difícil por el que su madre nunca dejó de culparse, aunque no había sido su culpa, Pearl necesitaba una cirugía correctiva ese año. Y cada vez que Baylor la llamaba, la voz de Pearl siempre era alegre, como si no hubiera nada en el mundo de qué preocuparse, como si su hermana no estuviera recorriendo Chicago a las 10 de la noche, con viejas cicatrices de quemaduras de la cocina en las manos, y piernas tan cansadas que habían olvidado el camino a casa. Baylor había entregado comida al ático de Kane durante 3 meses seguidos, 2 veces al día, y no había visto al dueño ni una sola vez. Solo había visto a los guardaespaldas en el vestíbulo, al personal en la puerta del ascensor y a las cuidadoras. 12 de ellas en sucesión, cada una con una cara diferente, pero con la misma mirada en los ojos cuando abrían la puerta para tomar la comida. La mirada de alguien que cuenta los días hasta que no pueda soportarlo más. Le contaban cosas sin que ella preguntara, porque cuando la gente tenía miedo, necesitaba hablar. Y la repartidora que venía 2 veces al día era la única persona que llegaba y se iba lo suficientemente rápido como para escuchar sin involucrarse. La tercera cuidadora dijo que él le había hecho rehacer el desayuno 4 veces. La séptima dijo que él monitoreaba cada llamada telefónica a través de las cámaras. La novena dijo que había tenido una noche casi normal. Y luego, a la mañana siguiente, él golpeó la mesa con la mano y le preguntó por qué no le tenía miedo. Porque cualquiera que no tuviera miedo estaba planeando algo. Baylor escuchaba todo sin juzgar, sin curiosidad. Solo asentía antes de irse, porque todavía tenía 2 turnos de reparto más, y no tenía tiempo para los dramas de la gente rica. Pero había una cosa que notó que ninguna de las cuidadoras notó, porque ninguna de ellas se había sentado junto a una cama de hospital, viendo a la persona que más amaban rechazar una cucharada tras otra de gachas. Las cajas de comida siempre volvían casi intactas. No una vez, no unas pocas veces, sino siempre, todos los días, durante 3 meses seguidos. Baylor sabía lo que eso significaba, porque había visto exactamente lo mismo en su madre durante los últimos meses. Su madre no odiaba la comida. Su madre odiaba sentarse sola frente a una bandeja de arroz en esa austera habitación blanca de hospital, sin nadie sentado frente a ella. La gente enferma no rechaza la comida. Rechazan el ritual de comer a solas, porque comer a solas es admitir que estás desapareciendo y que nadie se queda el tiempo suficiente para notarlo.
Baylor miraba esas cajas de comida intactas que volvían cada noche y pensaba, el hombre del piso 62 no estaba rechazando la cena. Estaba desapareciendo lentamente y nadie se quedaba el tiempo suficiente para notarlo. Aún no sabía que ella sería la que se quedaría. Todavía no. No esa noche de martes. Envolvió una tira de tela arrancada del rollo de toallas de cocina alrededor de su mano. La ató con la pulcra certeza de alguien que había vendado heridas 1000 veces antes. Y Tyson Kane se sentó en el suelo de su propia cocina, dejando que una extraña curara su herida sin decir una palabra. No porque lo hubiera permitido, sino porque no entendió lo que estaba sucediendo lo suficientemente rápido como para detenerlo. La observó, no de la manera en que había observado a las 12 cuidadoras anteriores, con esa mirada fría y evaluadora, buscando signos de traición en cada pequeño movimiento. La observó como un hombre observa a alguien hacer algo completamente fuera de los límites de su comprensión. Como alguien que nunca ha visto la lluvia, podría quedarse allí y ver el agua caer del cielo sin saber cómo llamarlo. Ella se preocupó sin motivo. No había contrato, ni salario, ni nadie dando órdenes. Simplemente pasó por encima de los pedazos rotos, abrió el grifo e hizo lo que había que hacer, como si fuera un reflejo en lugar de una elección. Y Tyson no sabía cómo se suponía que debía responder a alguien que actuaba por bondad instintiva en lugar de por miedo o dinero. ¿Quién eres?, preguntó, con voz áspera. No la pregunta educada de un anfitrión, sino la pregunta de un hombre demasiado acostumbrado a que todos los que entraban en este ático tuvieran un propósito. Y ese propósito generalmente involucraba dinero o sangre. La repartidora cuya comida nunca comes, respondió Baylor, sin levantar la vista, todavía revisando la tela enrollada en su mano para ver si la sangre la estaba empapando. ¿Cómo sabes que no como? Porque cada caja vuelve tan pesada como cuando llegó, durante 3 meses seguidos. ¿Las cuentas? No necesito contar, dijo Baylor. Y por primera vez levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Solo tengo que levantar la caja para saberlo. Tyson se quedó en silencio. No el tipo de silencio que precede a una explosión. El tipo que las cuidadoras anteriores habían aprendido a reconocer y del que huían. El silencio de un hombre que acababa de escuchar algo tan simple que se deslizó a través de todas las capas de paranoia y violencia, y fue directamente a la parte de él que todavía podía sentir. Durante 3 meses ella había llevado comida a su puerta, y él no sabía que existía. Pero ella sabía que él no estaba comiendo. Sabía que estaba desapareciendo. Lo sabía sin que se lo dijeran, sin que le pagaran por saberlo. Simplemente lo sabía porque una vez había levantado recipientes de comida intactos de la bandeja junto a la cama de su madre. Y entendió que la comida que se dejaba intacta no era comida que alguien odiara. Era la evidencia de una persona que había estado sola demasiado tiempo. La miró y dentro de una mente que estaba rota, enredada, sacudida por la bomba tan mal que la frontera entre lo real y lo imaginado se había vuelto borrosa como el humo, un pensamiento se formó con una claridad sorprendente. ¿Quieres ser la cuidadora número 13? El filtro entre su cerebro y su boca se había arruinado 8 meses antes. Así que la pregunta salió de sus labios antes de que el resto de su mente pudiera darse cuenta de que esta era la pregunta más demente que había hecho jamás. Y había hecho muchas preguntas dementes en los últimos 8 meses. Baylor lo miró. Luego bajó la vista hacia su propia mano, la misma mano que todavía sostenía la tela envuelta alrededor de la de él, y entre sus dedos había un fragmento de vidrio del plato que él había roto antes. Pequeño, afilado, descansando en su palma como si esperara a ver qué elegiría hacer con él. Le estás preguntando a la persona que sostiene un trozo de vidrio cerca de tu mano. Y algo sucedió en el rostro de Tyson Kane. No una sonrisa. Una sonrisa requería que los músculos faciales trabajaran de una manera que su rostro había olvidado hacía mucho tiempo. Pero cerca, muy cerca. Como una puerta que había estado cerrada durante 8 meses, de repente temblando sobre sus bisagras. No abriéndose, pero por primera vez ya no estaba cerrada con llave. Bennett Shaw estaba de pie en la entrada de la cocina y fue testigo de todo. Había trabajado para Tyson durante 15 años.
Había visto a 12 mujeres profesionales entrar y salir corriendo, y nunca había visto a ninguna de ellas hacer que el rostro de su empleador hiciera lo que acababa de hacer. La repartidora se levantó, recogió el trozo de vidrio y lo tiró a la basura. Y no dijo nada más que una sola frase antes de dirigirse a la puerta. No soy una cuidadora, pero deberías comerte la cena. Está fría ahora, pero sigue siendo mejor que cualquier cosa en tu refrigerador, que en realidad no tiene nada comestible. Así que cualquier cosa es mejor. Entró en el ascensor y desapareció. Tyson se sentó en el suelo de la cocina, con la mano envuelta en una toalla de cocina, y por primera vez en 4 meses abrió la caja de comida. Comió. No sabía bien por qué estaba fría, pero comió. Bennett no dijo nada. No tenía que hacerlo. Solo memorizó en silencio el nombre en el recibo de entrega. Baylor Finch. Bennett Shaw la llamó a la mañana siguiente antes de que comenzara su primer turno de reparto, y Baylor se negó antes de que él pudiera terminar su segunda frase. No, dijo ella, con la voz plana, sin necesidad de pensar, porque ya había pensado todo la noche anterior, y la respuesta a las 3 de la mañana era exactamente la misma que la respuesta a las 7. Reparto comida, no hago de niñera para un jefe de la mafia. Bennett no pareció sorprendido. Mencionó el salario, 8 veces su ingreso actual, un número lo suficientemente grande como para hacer que la mayoría de la gente en Pilsen dejara de respirar por un momento. Y Baylor admitió para sí misma que había hecho exactamente eso durante medio segundo, antes de que la parte racional de su mente despertara al resto. Sigue siendo no. Colgó, se subió a su vieja bicicleta eléctrica y se fue a entregar el desayuno a un abogado en Lincoln Park, como si la llamada nunca hubiera ocurrido. Al segundo día, Bennett no llamó. Ella pensó que ese era el final, porque la gente rica tenía opciones infinitas y una repartidora de Pilsen no era el tipo de cosa que alguien perseguía más de una vez. Estaba equivocada. Al tercer día, cuando regresó a su estudio después del turno de noche, con las piernas doloridas y la espalda adolorida, había un sobre en la mesa de la cocina. Pearl lo había aceptado del mensajero y lo había dejado allí con una nota con una carita sonriente. Dentro del sobre había una copia del archivo de la deuda del hospital de su madre. Cada página, cada número, cada cuota que Baylor se había obligado a pagar en los últimos 2 años. Y el total restante impreso en negrita en la página final. $47,000. Mirándola como un viejo conocido al que no había invitado y que se negaba a irse. Dentro del archivo había una de las tarjetas de visita de Bennett Shaw con 4 líneas escritas a mano en el reverso. El señor Kane borrará todo esto, sin reembolso, sin ataduras. Solo tienes que intentarlo durante 2 semanas. Baylor se sentó en la cama mirando ese número y se odió a sí misma. Porque lo primero que sintió no fue ira, sino alivio. Un terrible destello de alivio porque, por primera vez en 2 años, alguien había dicho que esa carga podía desaparecer. Y odiaba ese sentimiento porque sabía perfectamente que nada era gratis. Especialmente no del mundo al que pertenecía Tyson Kane. Sabía que aceptar significaba entrar en una espiral de la que no controlaría la salida. Sabía que hombres como él no borraban deudas por amabilidad. Borraban deudas porque cuando alguien les debía algo que no se podía medir en dinero, era cuando la deuda se volvía verdaderamente cara. Pero Pearl necesitaba una cirugía de pierna ese año. El médico había dicho que si esperaban más allá de los 20 años, la efectividad se reduciría a la mitad. Y Pearl cumpliría 20 en noviembre. Y $47,000 de deuda antigua se sumaban a $40,000 de cirugía nueva. Y Baylor hacía 3 turnos al día, pero a las matemáticas no les importa el esfuerzo. A las matemáticas solo les importan los resultados. Y el resultado no era suficiente. Llamó a Bennett a las 11 de la noche. Él respondió al primer timbre, como si hubiera estado sentado allí esperando. Y tal vez lo estaba. 2 semanas, dijo Baylor. No más. 2 semanas y luego me voy. Y no dejes que nadie vuelva a investigar mi vida privada, porque la próxima vez no seré educada. Bennett guardó silencio al otro lado, el tipo de silencio breve y profesional que no hace promesas, porque él era el hombre que había contratado a las 12 mujeres antes que ella, y cada una de ellas había dicho alguna versión de esa frase.
y cada una de ellas se había ido antes de que terminaran las 2 semanas. No dijo que ella sería diferente. Solo dijo, enviaré un coche a por ti mañana por la mañana a las 8. Baylor colgó. Miró el archivo sobre la mesa. Miró la puerta cerrada de Pearl al otro lado del estudio. Escuchó la respiración constante de su hermana mientras dormía y se dijo a sí misma que 2 semanas no era tiempo suficiente para cambiar nada. Estaba equivocada. Por segunda vez en 3 días. El coche vino a por ella exactamente a las 8 de la mañana. Una camioneta negra con cristales tintados, del tipo que Baylor solo había visto en las películas o deslizándose por las calles de la Gold Coast cuando pasaba en su bicicleta. Y se preguntaba si la gente de adentro sabía cuánto costaba un galón de leche. Trajo 2 bolsas de comestibles del mercado de Pilsen, porque 4 meses entregando comida a este ático le habían enseñado que el refrigerador del piso 62 era un museo de comida caducada, no un lugar donde se guardaban las comidas, y no tenía intención de cocinar con ingredientes más viejos que algunas de sus relaciones. El ascensor se abrió en el piso del ático, y esta vez era de día. La luz de Chicago se derramaba a través de las paredes de cristal del suelo al techo, y Baylor finalmente vio claramente lo que solo había adivinado en la oscuridad esa noche de martes. El ático era tan grande como un acto deliberado de derroche. Mármol italiano en los suelos. Muebles elegidos por el tipo de personas que compran cosas por el precio en lugar de por el afecto. Y un espeso silencio tejido en cada rincón, como si incluso al aire de aquí se le pagara para no hacer ruido. Pero a Baylor no le importaba la sala de estar, ni el comedor, ni la vista panorámica del horizonte que cualquier revista de bienes raíces habría pagado por fotografiar. Fue directamente a la cocina y se detuvo. Esta cocina tenía encimeras de piedra de Calacata, del tipo con finas vetas grises que atraviesan una superficie blanca como ríos en un mapa. Tenía una estufa de gas de 6 quemadores que reconoció inmediatamente como francesa, hecha a mano, del tipo que su instructor de cocina había proyectado una vez en una pantalla en clase y había dicho, esta es la estufa que nunca podrán permitirse, pero deben saber que existe. Había hornos dobles, una campana de cobre, una vinoteca empotrada. Y todo llevaba la misma capa fina y uniforme de polvo que pertenece a las cosas que nadie ha tocado nunca. Baylor apoyó la mano en la encimera de piedra y dejó que sus dedos se deslizaran por la veta gris, con el tipo de reverencia que un músico le da a un piano de concierto que sabe que nunca poseerá, pero cuyo valor entiende en cada tecla. Abrió el horno. Dentro había 3 carpetas de archivos y un rollo de cinta adhesiva. Abrió el refrigerador. Una caja de comida para llevar de hace 2 semanas la miró con la triste expresión de algo que había perdido la esperanza de ser comido alguna vez. Tyson estaba de pie en la entrada de la cocina, con un hombro contra el marco, ocupando la mayor parte del pasillo de la misma manera que su cuerpo llenaba cada espacio en el que entraba, y la observaba con esos ojos gris azulado en su modo de alerta, agudos, despiertos, cautelosos, pero no hostiles. ¿Qué clase de cocina es esta?, preguntó ella, sin darse la vuelta, todavía mirando dentro del refrigerador con la cara de alguien que acaba de encontrar la escena de un crimen. Vino con el ático. Ella se giró para mirarlo, luego al horno que almacenaba papeles y luego de nuevo a él. Así que tienes un Steinway en la sala de estar que estás usando como estante para archivos de oficina. Él no respondió, pero una ceja se levantó, la que tenía la cicatriz, y Baylor decidió que eso era lo suficientemente cercano a un permiso para que ella hiciera lo que mejor sabía hacer. Cocinó, sin pedir permiso, sin pedir su opinión, sin explicarse. Desempacó los ingredientes de las 2 bolsas que había traído, las cosas que había comprado en el mercado de Pilsen a las 6 de la mañana, cuando los vendedores todavía estaban descargando sus camiones, y comenzó a convertir la cocina que nunca se había usado en lo que había sido hecha para ser. Los quemadores de gas se encendieron con una llama azul, firme y decidida, reclamando su función después de meses de uso a medias y abandono. El olor de las cebollas ablandándose en mantequilla llegó primero, luego el ajo, luego el tomillo fresco,
Luego ese aroma completo y mezclado que solo existe cuando alguien está cocinando una comida de verdad en lugar de recalentar sobras. El olor del tiempo y la atención y los ingredientes frescos tratados adecuadamente. Y se movió por el ático por primera vez en 8 meses, como si el apartamento de repente hubiera recordado que podía ser un hogar, no solo una caja cara. Baylor puso el plato frente a Tyson. Él se sentó, no porque ella se lo dijera, sino porque el olor de la comida lo había atraído a la mesa por instinto. El tipo de instinto que 8 meses de paranoia e insomnio no habían logrado borrar. Tomó el primer bocado y se detuvo. No porque algo estuviera mal, sino porque algo estaba tan bien que su cuerpo necesitaba un momento para procesar la experiencia. De la misma manera que los ojos necesitan tiempo para ajustarse al pasar de la oscuridad a la luz. Porque había estado en la oscuridad demasiado tiempo, y ese bocado fue la primera luz que lo había tocado. No en forma de medicina, ni de órdenes, ni de piedad, sino en forma de mantequilla, ajo y cuidado, cocinado a la temperatura adecuada por manos marcadas con cicatrices de quemaduras. ¿Es aceptable?, preguntó Baylor, apoyándose en la encimera de Calacata. Sus agudos ojos marrones fijos en él, con la mirada de alguien que sabía exactamente lo que valía ese plato. Y aún así preguntaba por qué tenía su propio estilo. Aceptable, respondió Tyson, y su rostro lo hizo de nuevo. Esa cosa que Bennett había visto el martes por la noche. La puerta que había estado cerrada durante 8 meses temblando sobre sus bisagras. Y esta vez se abrió un poco más, lo suficiente para que Baylor vislumbrara lo que había detrás. Y detrás había un hombre tratando de recordar cómo se sentía cuando alguien cocinaba para él. No porque fuera un trabajo, sino porque así es como las personas se cuidan unas a otras cuando no encuentran las palabras para decirlo. Al segundo día, a las 3 de la mañana, Baylor dormía en la habitación de invitados que Bennett había dispuesto para ella al final del pasillo del ático, cuando los golpes la despertaron. No eran golpes ordinarios, sino del tipo que llega rápido e implacable. De alguien que ya no sabe con qué fuerza está golpeando. Porque la parte del cerebro que controla la fuerza se había escapado de su alcance hacía mucho tiempo. Abrió la puerta y Tyson Kane estaba allí, llenando casi todo el marco de la misma manera que llenaba cada umbral en el que se paraba. Sus ojos gris azulado, muy abiertos en la oscuridad. No era la mirada de ira, no era la mirada de una explosión inminente que las cuidadoras anteriores habrían reconocido y de la que habrían huido, sino la mirada de un niño demasiado grande asustado por algo que no podía nombrar. «Necesito panqueques», dijo. Su voz era plana, como si esta fuera una petición perfectamente razonable a las 3 de la mañana. De un jefe de la mafia que llevaba una camiseta arrugada y estaba descalzo sobre el mármol frío. Baylor lo miró el reloj, luego lo miró de nuevo. Son las 3 de la mañana. Él asintió, sin nada en su rostro que sugiriera que entendía por qué eso podría ser un problema. Ella no preguntó nada más. Fue a la cocina, encendió las luces de la cocina y solo las luces de la cocina, mientras el resto del ático permanecía sumergido en la oscuridad, y comenzó a mezclar la masa. Tyson la siguió, se sentó en un taburete en la isla y la observó trabajar en silencio. La oscuridad más allá del cristal era espesa y absoluta. Chicago a las 3 de la mañana era una ciudad diferente, menos glamorosa, más honesta. Y en ese pequeño espacio entre la cálida luz amarilla de la cocina y la negrura exterior, los dos se sentaron juntos por primera vez. No por una herida o un trabajo, sino por unos panqueques. «¿Por qué a las 3 de la mañana?», preguntó ella sin darse la vuelta, vertiendo la masa en la sartén y escuchando el chisporroteo que todo cocinero sabe que significa que el calor es exactamente el correcto. «Porque no confío en la oscuridad», respondió él. Y la forma en que lo dijo no sonaba como un hombre hablando en metáfora. Sonaba como un hombre declarando un hecho con el que había vivido tanto tiempo que ya no le parecía extraño. De la misma manera que la gente dice, soy alérgico a los camarones. O, no puedo beber leche. Era solo la oscuridad, y no confiaba en ella. Baylor puso el plato de panqueques frente a él. Se sentó en el taburete de enfrente, y en la cocina solo había esa luz amarilla cayendo entre ellos.
como una pequeña zona segura recortada del resto del mundo negro. Luego hizo una pregunta más a la que ninguna de las 12 cuidadoras anteriores había recibido una respuesta honesta, porque nunca se habían quedado lo suficiente como para construir la confianza silenciosa que Baylor, sin saberlo, llevaba consigo. ¿Qué te hizo la oscuridad para que la odies tanto? Tyson guardó silencio durante mucho tiempo. No el silencio antes de un estallido. El silencio de alguien que intenta encontrar palabras para algo que nunca ha dicho en voz alta. Porque nadie se había quedado el tiempo suficiente para preguntar. Es como mi cabeza, dijo al fin, su voz más baja de lo habitual, sus ojos fijos en los panqueques en lugar de en ella. Demasiadas cosas que no puedo ver con claridad. Y de todo lo que había sucedido, la repartidora de Pilsen le preguntó al jefe de la mafia de Chicago por qué le tenía miedo a la oscuridad. Y él respondió honestamente, a las 3 de la mañana en la cocina, sobre un plato de panqueques. Y ese fue el momento más ordinario y al mismo tiempo el más extraordinario de los últimos 8 meses. Porque por primera vez, Tyson dijo lo que realmente había en su cabeza sin romper algo, sin gritar, sin que volaran fragmentos. Solo un hombre admitiendo que le tenía miedo a su propia mente, a una mujer sentada frente a él que no parecía querer huir. Baylor no dijo nada más. Hizo un pequeño asentimiento. Le acercó el sirope. Y comieron panqueques a las 3 de la mañana en silencio. El tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. El cuarto día fue diferente. Baylor puso el almuerzo en la mesa. Tyson se sentó. Miró el plato. Luego la miró a ella con los ojos en un modo diferente. El modo cauteloso. El modo paranoico. El modo que la 12ª cuidadora había visto justo antes de que él destrozara la cocina y gritara que ella había puesto veneno en su comida. Pruébalo primero, dijo. Su voz era plana, aunque sus ojos no lo eran. Cada plato, antes de que yo coma, tú lo pruebas primero. Baylor lo miró. Sabía que esto era paranoia, no un insulto, porque había escuchado a la 12ª cuidadora describir esta misma escena justo después de que huyera del ático aterrorizada. Y Baylor había sabido antes de aceptar el trabajo que este momento llegaría. No sí, sino cuándo. Porque el cerebro herido de Tyson no funcionaba con un horario. Funcionaba en oleadas. Y esta oleada llegó el cuarto día. Cogió el tenedor. Cortó un trozo de carne. Se lo comió. Masticó lentamente. Tragó. Cortó un trozo de verdura. Se lo comió. Probó la salsa y sorbió una pequeña cucharada. Hizo todo con calma. No la calma deliberada de alguien que intenta demostrar algo, sino calma real, porque le había dado medicina a su madre todos los días. Y todos los días tenía que tragar una pastilla primero para que su madre creyera que era seguro. Lo que significaba que probar la comida ante un hombre paranoico no estaba fuera de los límites de su conjunto de habilidades. Luego lo miró. Ojos marrones cálidos y agudos se encontraron con los confusos gris a su lado de él, y dijo, si quisiera matarte, te dejaría seguir comiendo la comida para llevar caducada de tu nevera. Más lento, pero igual de efectivo. Y Tyson Cain se rió. No esa casi sonrisa que Bennett había visto el martes por la noche. No una puerta temblando sobre sus bisagras. Una risa real, corta, áspera, arrastrada desde algún lugar profundo de su pecho que no sabía que todavía funcionaba, sonando como una puerta de hierro oxidada forzada al abrirse por primera vez después de demasiado tiempo. No suave, no agradable, pero abierta. Bennett estaba en el pasillo escuchando ese sonido y casi se le cae el teléfono, porque en los 15 años que había trabajado para Tyson Cain, podía contar con una mano las veces que había oído reír a su empleador. Y nunca había sonado así. Nunca había sonado como un hombre recordando cómo hacer algo que pensaba que había olvidado para siempre. El sexto día, Baylor entendió que la risa del cuarto día no significaba que las cosas estuvieran mejorando. Solo significaba que entre las tormentas había momentos de calma. Y la calma no era lo mismo que el fin de la tormenta. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el estruendo desde la oficina al final del pasillo. No el sonido de algo que se cae por accidente,
sino el sonido de algo arrojado contra una pared con toda la fuerza de un hombre que pesaba más de 100 kilos y que ya no tenía control de sí mismo. Luego vinieron los gritos. Tyson gritaba que alguien estaba escuchando, que se habían escondido micrófonos en las paredes, que alguien estaba oyendo todo lo que decía y grabándolo para usarlo en su contra. Y su voz no sonaba como la de un hombre enfadado. Sonaba como la voz de un hombre que realmente creía que estaba rodeado. El tipo de creencia absoluta a la que ningún razonamiento podía llegar. Porque no vivía en la parte del cerebro que procesa la razón. Vivía en la parte que la bomba había revuelto 8 meses antes y que nadie había podido arreglar. Bennett apareció en el pasillo con una jeringa de sedante, su rostro inexpresivo, profesional, porque no era la primera vez y conocía el procedimiento. Entrar, inyectar, esperar 3 minutos, limpiar, informar al doctor Boss. Baylor lo detuvo, se paró en el pasillo, más pequeña que Bennett por al menos 20 kilos, y dijo con una voz que no era fuerte, pero con la que nadie quería discutir. No, déjame a mí. Bennett la miró como se mira a una persona que acaba de ofrecerse voluntaria para entrar en una jaula con un animal salvaje mientras la puerta está abierta de par en par. Y el animal está rugiendo, ella no explicó. Entró en la oficina. Había papeles esparcidos por el suelo. Un portátil yacía arrugado contra la base de la pared. Una estantería se inclinaba en ángulo. Y Tyson estaba de pie en medio de la habitación, de espaldas a ella, con los hombros tensos, respirando tan pesadamente que podía oírlo desde la puerta. Ella no dijo nada. Se sentó en el suelo, a 2 metros de él, con la espalda contra la pared, y permaneció en silencio. Tyson se giró y la miró con ojos que estaban en algún lugar muy lejos de la habitación en la que se encontraba. Ojos que no la reconocían. No reconocían la oficina. Solo reconocían la amenaza en todas partes, porque eso era lo único que su cerebro estaba dispuesto a procesar en ese momento. Pero ella se sentó allí y no se fue. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de silencio, excepto por su respiración y el reloj de la pared que de alguna manera había sobrevivido a la explosión de la habitación. Entonces Baylor comenzó a hablar, su voz baja y uniforme, como alguien que cuenta una historia a un niño que arde de fiebre en medio de la noche. No para que el niño escuche el contenido, sino para que el niño escuche una voz humana y sepa que no está solo. Le habló de su madre, no de su madre cuando estaba sana, sino de su madre cuando se estaba muriendo. Las últimas noches en el hospital, cuando los analgésicos no eran suficientes. Y a su madre le dolía tanto que gritaba. El tipo de gritos que no formaban palabras. Solo sonido. El sonido de un cuerpo humano cuando el dolor ha superado el umbral que el lenguaje puede describir. Y Baylor, a los 15 años. Luego a los 17. Luego a los 20. Luego a los 25. Sentada junto a la cama de su madre cada noche, sin hacer nada, porque no había nada que hacer, ninguna medicina extra que pudiera darle, ninguna palabra que pudiera decir que hiciera desaparecer el dolor. Solo se sentaba allí para que su madre supiera que estaba gritando, pero no estaba gritando sola. A veces la gente no necesita que alguien la arregle, dijo, su voz todavía uniforme, sus ojos bajos hacia el suelo en lugar de hacia él, porque no quería que se sintiera observado. A veces solo necesitan a alguien dispuesto a sentarse en la misma habitación con su caos. Tyson se quedó allí. Sus hombros bajaron, no de una vez, sino lentamente, una respiración a la vez, como una estructura que se desmonta desde dentro. No se sentó, pero dejó de romper cosas. Dejó de gritar. Se quedó inmóvil entre los escombros de la oficina y escuchó a la chica sentada en el suelo hablar de su madre. Y por primera vez en 8 meses, uno de sus episodios terminó no con una inyección de sedante, sino con la voz de alguien que se había sentado en la misma habitación con el dolor antes y no había huido. Bennett estaba fuera de la puerta, con la jeringa todavía en la mano, mirando hacia la habitación y sin creer lo que estaba viendo. Día 8, 4 de la mañana. Baylor se despertó, no por golpes, sino por una presencia. El tipo de sexto sentido que había desarrollado después de años de dormir junto a la cama de hospital de su madre,
cuando cualquier sonido o movimiento en la habitación podía significar que su madre la necesitaba. Abrió la puerta. Tyson estaba allí, sin llamar, sin entrar, solo de pie, llenando el umbral como llenaba cada umbral. Pero esta vez no había nada amenazante en su postura. Solo un hombre demasiado grande para su propia soledad. De pie en el pasillo oscuro a las 4 de la mañana, con ojos gris azulado que no eran agudos, ni vacíos, ni paranoicos, solo cansados. ¿Qué necesitas?, preguntó ella, su voz pesada por el sueño, pero no irritada, porque estaba acostumbrada a que la despertaran a horas extrañas personas que la necesitaban más de lo que ella necesitaba dormir. «Quería saber que seguías aquí», dijo él, y la frase no sonó pensada ni arreglada. Salió de su boca como todo había salido de su boca desde que el filtro se destruyó, directa, desnuda, sin ninguna capa entre el pensamiento y el sonido. «Estoy aquí», dijo ella. «De acuerdo». Se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo hacia su habitación, descalzo sobre el suelo de mármol. Y Baylor se quedó en la puerta viendo su espalda desaparecer en la oscuridad. Un jefe de la mafia de Chicago comprobando a las 4 de la mañana si la única persona que no había huido seguía allí. Y se dio cuenta de que, de todas las cosas aterradoras que había presenciado en ese ático, nada era más aterrador que ver al hombre más poderoso de la ciudad de pie fuera de su puerta en medio de la noche, solo porque tenía miedo de despertar y encontrarse solo de nuevo. El 9º día, Franklin Kane vino a visitar a su sobrino. Salió del ascensor hacia el ático sin que nadie lo anunciara, porque tenía su propio código, el tipo de privilegio que pertenecía solo a un hombre que una vez lo había poseído todo antes de entregarlo. Y la forma en que entró dejó claro que todavía consideraba el lugar suyo, aunque los papeles dijeran lo contrario. Franklin Kane tenía 62 años. Era delgado, no alto. Vestido con un traje gris de 3 piezas a medida, con el pelo plateado peinado pulcramente hacia atrás. Y si alguien lo encontrara en la calle, pensaría que era un profesor universitario o un abogado jubilado, o cualquier tipo de hombre al que la gente le entregaría las llaves de su casa sin pensarlo 2 veces. Trajo flores, un ramo de lirios blancos envueltos en papel de la floristería de Oak Street, y las puso en la mesa del comedor con el gesto amable de un tío preocupado por su sobrino enfermo. Y su sonrisa era tan cálida que si Baylor no hubiera sabido lo que sabía, se la habría creído. Pero Baylor había pasado 3 meses escuchando historias de 12 cuidadoras, y entre ellas la 9ª cuidadora, Constance Quinn, que había durado 10 días, había dicho que cada vez que el tío venía de visita, Tyson empeoraba durante al menos 3 días después. Y Constance no había entendido por qué, pero había sido lo suficientemente aguda como para notar el patrón, aunque no pudiera unir las piezas. Baylor observó a Franklin Kane cruzar la sala de estar, estrechar la mano de Bennett con el agarre de un hombre que una vez había sido el jefe y nunca lo había olvidado. Luego se sentó junto a Tyson en el sofá y le preguntó por su salud con una voz suave y paciente. El tipo de paciencia que pertenece a alguien que no tiene prisa porque sabe que el tiempo ya está de su lado. Luego miró a Baylor, no de reojo, la miró con atención, de la cabeza a los pies, con la mirada fría y calculadora que Baylor reconoció de inmediato, porque la había visto en los dueños de tiendas que estudiaban el inventario en el almacén para decidir qué conservar y qué tirar. Preguntó quién era Baylor con voz educada, y Bennett respondió antes de que ella pudiera abrir la boca. La nueva cuidadora. Y Franklin asintió, sonrió, dijo que estaba muy contento de que su sobrino tuviera a alguien que lo cuidara bien. Y su mano palmeó el hombro de Tyson de una manera que los extraños interpretarían como afecto, pero que Baylor interpretó como posesión. Se quedó 20 minutos. Habló en voz baja. Preguntó por la medicación, por el sueño, por el Dr. Voss. Cada pregunta era razonable. Cada pregunta era afectuosa. Y cada pregunta hacía que Baylor se sintiera más fría, porque había crecido en Pilsen, donde la gente hablaba claro cuando odiaba a alguien, y nunca había confiado en una persona que escondía un cuchillo detrás de una sonrisa, de la misma manera que confiaba en alguien que sostenía el cuchillo abiertamente en su mano. Tyson no dijo una palabra durante la visita. Se sentó quieto, con sus ojos gris azulado fijos en su tío sin parpadear.
todo su cuerpo tenso como una cuerda de piano estirada hasta su límite final. Y Baylor se dio cuenta de que no se estaba conteniendo de explotar porque estuviera tranquilo. Se estaba conteniendo de explotar quemando cada gramo de fuerza que le quedaba desde adentro hacia afuera. Franklin Kane se fue. Las puertas del ascensor se cerraron y Tyson se rompió. No como lo había hecho el sexto día, no rompiendo cosas, no gritando. Peor. Se levantó, se giró hacia Baylor y sus ojos, esos ojos gris azulado que ya había visto en tantos estados diferentes en los últimos 9 días, fríos, vacíos, cansados y casi cálidos cuando estaba a punto de sonreír, ahora contenían algo que nunca había visto antes. Terror. No el terror del tipo paranoico, no el tipo de miedo que su cerebro dañado creaba de la nada. Terror real, el terror de un hombre que mira una amenaza real y ya no está seguro de estar lo suficientemente lúcido como para combatirla. No aceptes nada de él, dijo, su voz baja y urgente, como un hombre que intenta forzar una advertencia a través de la rendija cada vez más estrecha de una puerta antes de que se cierre. No hables con él, no lo mires. Baylor quiso preguntar por qué, pero Tyson ya se había dado la vuelta. Había entrado en su habitación y había cerrado la puerta. Y el silencio posterior fue más espeso que cualquier grito que hubiera oído en ese ático. Bennett le tocó el codo ligeramente, indicándole que lo siguiera al balcón, donde no había micrófonos ni cámaras, solo el viento de Chicago en el piso 62 y el cielo de la tarde. Y allí le contó, con la voz baja y firme de un hombre que había guardado este secreto demasiado tiempo y sabía que ahora ella necesitaba saberlo para sobrevivir. El padre de Tyson, el hermano de Frank, había muerto cuando Tyson tenía 26 años. Frank tomó el control, dirigió el imperio durante 10 años. Luego le entregó el poder a Tyson no porque quisiera, sino porque el consejo votó y Frank perdió. 8 meses antes, el coche que Tyson conducía explotó en Lakeshore Drive. La policía lo dictaminó como un fallo mecánico. Bennett no lo creyó. Investigó en privado y descubrió que el coche había sido revisado por última vez en un taller secretamente propiedad de Frank. No era prueba suficiente para un tribunal, pero sí prueba suficiente para Bennett. Frank estaba esperando. No necesitaba matar a Tyson por segunda vez. Solo necesitaba que Tyson se volviera lo suficientemente inestable como para que el consejo lo destituyera. Y esta vez Frank ganaría. Y todo volvería a sus manos como si nunca las hubiera dejado de verdad. Bennett miró a Baylor y por primera vez ella vio algo parecido a la preocupación en los ojos del hombre que había pensado que no sabía lo que era la preocupación. Tú eres la variable que no esperaba, dijo Bennett. Tyson está mejorando. Él no quiere que Tyson mejore. Baylor estaba en el balcón del piso 62, el viento de Chicago golpeándole la cara. Y miró hacia la ciudad de abajo, pequeña y ordenada como una maqueta que alguien hubiera construido sobre una mesa. Y comprendió que ya no estaba simplemente cuidando a un hombre enfermo. Estaba en medio de una lucha de poder que no había elegido, que no entendía del todo, y de la que no tenía forma de salir sin llevarse algo con ella. Porque en este mundo, una vez que la gente sabe, no se le permite olvidar. Y Baylor Finch ahora sabía. Pasaron 2 semanas y nadie lo mencionó. No porque lo hubieran olvidado, sino porque ambos sabían que mencionar la fecha límite significaba enfrentarse a la respuesta. Y la respuesta ahora era mucho más complicada de lo que había sido la noche en que Baylor dijo, 2 semanas, no más. Por teléfono a Bennett desde Pilsen. El ático cambió, no de la manera grandiosa en que un lugar cambia cuando alguien lo renueva, sino de la manera en que la vida se filtra lentamente en un lugar que una vez solo había contenido existencia. La cocina funcionaba todos los días ahora. La estufa de gas de 6 quemadores ya no estaba cubierta de polvo, sino de aceite y salpicaduras de comidas reales. Y Baylor plantó hierbas en el balcón del piso 62. Albahaca, tomillo y romero, en pequeñas macetas que compró en una tienda de plantas en Lincoln Square. Y el hecho de que algo estuviera vivo y creciendo en el balcón del ático de un jefe de la mafia
Era el tipo de absurdo en el que decidió no pensar demasiado. Tyson comía comidas adecuadas, no siempre sin dificultad. Había mañanas en las que miraba el plato como si fuera un enemigo. Almuerzos en los que la hacía probar primero porque la paranoia volvía en ciclos que nadie podía predecir. Pero comía, y eso solo era más de lo que cualquiera de las 12 mujeres antes que ella había logrado. La dejaba sentarse en la sala de estar cuando intentaba dormir por la noche. No en el dormitorio, no junto a la cama. Solo afuera, en la sala de estar, leyendo bajo la lámpara. Y de alguna manera, saber que alguien estaba despierto al otro lado de la puerta ayudaba a su mente a calmarse lo suficiente como para deslizarse en cortos periodos de sueño. Nunca lo suficientemente largos, pero mejor que nada. Luego una noche, cerca del final de la tercera semana, Baylor lo encontró de pie frente a la ventana de la sala de estar, mirando hacia Chicago. No de pie como cuando estaba paranoico, no de pie como un hombre buscando peligro en las calles de abajo. De pie como alguien que mira algo demasiado grande para entender a qué parte de ello pertenece. Chicago de noche se extendía bajo él como una vasta corriente eléctrica. Millones de luces cosidas por carreteras de las que una vez había poseído un pedazo. Y ahora estaba en el piso 62 mirando hacia abajo, no como un gobernante, sino como un extraño. Y Baylor reconoció esa postura. Era la postura de una persona solitaria viendo al mundo seguir moviéndose sin necesitarla. 12 personas se fueron, dijo sin darse la vuelta, su voz plana como la superficie del agua nocturna. No amarga, no autocompasiva. Solo un número que había contado y llevado en su cabeza junto a otros números que no podía olvidar. Las conté. Baylor se paró a unos pasos detrás de él, mirando la ciudad en la misma dirección. Y no dijo que se habían ido porque él estaba demasiado roto o demasiado peligroso o era demasiado. Porque esas cosas eran ciertas e inútiles. Y ella no era alguien que dijera cosas inútiles cuando podía decir algo verdadero. No me quedo porque necesites a alguien, dijo, y su voz era tranquila. Pero debajo de la calma había algo que temblaba ligeramente y que no permitiría que saliera a la superficie. Me quedo porque por primera vez encontré un lugar donde el hecho de que llevo demasiadas cosas pesadas no le molesta a nadie. Tyson se giró para mirarla. Ella no lo miró. Miró el ático. El apartamento absurdamente grande con techos absurdamente altos y demasiado espacio vacío entre las paredes para un hombre que había vivido allí solo durante 8 meses y nunca había podido llenarlo. Aquí hay suficiente espacio, dijo ella, su voz más suave ahora, como si estuviera hablando más para sí misma que para él, para las cosas rotas que ambos llevamos. Y dentro de esa frase había $47,000 de deuda hospitalaria, y una madre muerta, y una hermana que necesitaba cirugía, y 3 turnos de reparto al día y manos marcadas, con quemaduras y un sueño de abrir un restaurante que había enterrado junto a su madre. Y dijo todas esas cosas sin decirlas, solo con las palabras cosas rotas. Y Tyson lo escuchó todo porque el filtro que había perdido no solo le hacía decir todo, le hacía escuchar todo lo que los demás no decían. No te irás, dijo él. Y esta vez fue como esa noche de martes cuando había estado fuera de su puerta a las 4 de la mañana. No una pregunta, una constatación, del tipo que llega tarde pero llega segura, como lo hace el amanecer. Tu cocina sigue siendo la escena de un crimen, dijo Baylor, y una comisura de su boca se levantó. Y tu dieta es una crisis humanitaria. Irme ahora sería irresponsable. Tyson Kane se rió. No la risa corta y áspera del cuarto día. No la puerta oxidada abriéndose con un crujido. Una risa real desde un lugar tan profundo que podría haber levantado polvo con ella. Porque ese lugar no había estado abierto desde antes de la bomba, antes del imperio. Cuando todavía era un niño en la casa de Frank Kane y aún no sabía que el mundo que su padre y su tío habían construido lo tragaría entero. El sonido resonó por el ático por primera vez, y las paredes lo recibieron como si hubieran estado esperando mucho tiempo por ese sonido. Y Baylor se quedó allí escuchando a un jefe de la mafia reír porque había llamado a su cocina la escena de un crimen. Y pensó que tal vez era el sonido más hermoso que había oído jamás.
No porque fuera bonito, sino porque era real. Y las cosas reales eran raras, especialmente en el piso 62. Pearl llamó un jueves por la noche. Su voz tan emocionada que Baylor podía oír a su hermana reír antes de poder entender las palabras. Y por ese momento, Baylor casi olvidó que estaba en la cocina del ático de un jefe de la mafia, y se sintió como si estuviera en casa de nuevo, escuchando a su hermana hablar de la escuela como en cualquier otra noche ordinaria. Hermana, una empresa quiere contratarme como becaria, dijo Pearl. Me contactaron a través de la escuela, de la oficina de carreras. Todo es muy profesional. Dijeron que soy una buena candidata para el programa e incluso hay una beca incluida. ¿Y sabes qué? Dijeron que no tengo que preocuparme por ningún gasto. Baylor preguntó el nombre de la empresa. Pearl se lo dijo, y el mundo se detuvo. No se detuvo de una manera exagerada, se detuvo de la manera en que la sangre de repente retrocede hacia el corazón y todo alrededor de Baylor se vuelve dolorosamente nítido, porque reconoce el nombre. Lo había visto en una hoja de papel en la oficina de Tyson el sexto día, cuando había entrado y se había sentado en el suelo en medio de los escombros, y entre los documentos esparcidos por todas partes, había una lista de empresas fantasma que Bennett había marcado en rojo. Y el nombre que Pearl acababa de pronunciar estaba en la tercera línea, junto a una marca roja, junto a una nota escrita a mano por Bennett. Pertenece a la red de FK. Frank Kane estaba tratando de llegar a su hermana. Terminó la llamada con Pearl después de decirle, no firmes nada, no te reúnas con nadie, te llamaré de vuelta. Y su voz se mantuvo lo suficientemente tranquila como para que Pearl no se asustara. Pero su mano tembló lo suficiente como para que tuviera que dejar el teléfono en la encimera de la cocina antes de que se le cayera. Encontró a Tyson en la sala de estar. Estaba sentado en el sofá mirando a la nada, como hacía cuando su cerebro estaba atrapado entre dos estados. No completamente lúcido, pero tampoco paranoico. Esa zona gris que el Dr. Voss llamaba la nueva línea de base y Bennett llamaba menos mal. Baylor se paró frente a él y él levantó la vista y vio algo en su rostro que no había visto en las 3 semanas que llevaba allí. No miedo, no preocupación. Ira. El tipo de ira que era limpia y afilada, no caótica, pero más peligrosa que el caos porque tenía dirección. Tu mundo acaba de tocar a mi hermana, dijo, y su voz ya no temblaba. Cortaba. Acepté las 3 de la mañana. Acepté que rompieras cosas. Acepté probar cada plato antes de que comieras. Me senté en el suelo de tu oficina destruida y te hablé de la muerte de mi madre para que te calmaras. Pero Pearl no es parte de este acuerdo. Pearl no se apuntó a nada de esto. Pearl está en la escuela tratando de vivir una vida normal con una pierna dañada y una hermana repartiendo comida en lugar de una madre. Y si tu mundo se traga a mi hermana, no me quedaré aquí a arreglar tu cocina. Me iré y me llevaré todo conmigo. Tyson la miró y cambió. No gradualmente, como se abre una puerta oxidada. Cambió como si se accionara un interruptor. Sus ojos gris azulado, que habían estado en esa zona gris, tenue y borrosa, de repente se agudizaron. Fríos, claros, enfocados. El tipo de ojos que Bennett no había visto en 8 meses. El tipo de ojos que pertenecían al hombre que una vez había dirigido un imperio con la precisión de un reloj suizo antes de que la bomba se lo quitara todo. Tyson se levantó, se puso de pie, y su cuerpo llenó la sala de estar como una vez había llenado cada habitación antes del accidente. No por su tamaño, sino por su fuerza. El tipo de fuerza que pertenece a un hombre que sabe que es peligroso y no ve razón para ocultarlo. Bennett, llamó. Su voz no era fuerte, pero cortó el ático como un cuchillo a través de la tela. Y Bennett apareció desde el pasillo en 3 segundos. No porque estuviera cerca, sino por esa voz, la voz del antiguo jefe. La voz que Bennett no había oído en 8 meses y reconoció al instante. De la misma manera que un soldado reconoce el sonido de un cuerno de batalla, incluso después de haber sido dado de baja durante 10 años. Pearl Finch, estudiante. Tyson nombró la universidad exactamente, aunque Baylor nunca se lo había dicho, lo que significaba que lo había descubierto por sí mismo.
lo que significaba que la parte de su cerebro que aún funcionaba había estado recopilando información en silencio sobre las personas que le importaban a ella sin que ella lo supiera. Protéjanla 24 horas al día, 7 días a la semana, a partir de ahora. Nadie se le acerca, nadie le habla, nadie la toca. Bennett miró a Tyson, luego a Baylor y de nuevo a Tyson. Y en sus ojos había algo parecido al shock, aunque intentó ocultarlo, porque en 15 años, Bennett nunca había visto a Tyson ordenar protección para nadie excepto para sí mismo, ni una sola vez. Y ahora estaba ordenando protección para la hermana de la repartidora. Con la voz de la antigua versión de sí mismo que todos pensaban que había muerto en Lakeshore Drive 8 meses antes. Bennett asintió y desapareció. Tyson miró a Baylor. Nadie toca a tu hermana, dijo, y eso no era una promesa educada. Era la declaración de un hombre plenamente capaz de hacerla realidad por cualquier medio que el mundo ordinario no permitiría, pero que su mundo no prohibía. Baylor lo miró y vio que sus ojos gris a su lado eran agudos y fríos y estaban completamente presentes por primera vez desde que había entrado en el ático esa noche de martes. Y comprendió que lo que devolvía a Tyson Kane a la realidad no era la medicación del Dr. Bose. No eran los panqueques de las 3 de la mañana. No era ella sentada en el suelo contándole sobre su madre. Todas esas cosas ayudaban, pero no eran suficientes. Lo que era suficiente era que por primera vez en 8 meses tenía algo más que a sí mismo que proteger. Y esa cosa se llamaba Pearl Finch, la hermana de la única mujer que no había huido. Después de lo que pasó con Pearl, Tyson se volvió más claro. No completamente claro, no su antiguo yo regresado para siempre, pero tenía periodos de luz más largos entre los episodios oscuros. Y en esos periodos se parecía tanto a un hombre ordinario que Baylor casi olvidaba que no lo era. Y luego decía algo extraño o miraba fijamente la esquina de una habitación durante demasiado tiempo, y ella lo recordaba. Una tarde, durante uno de esos periodos luminosos, ella estaba cocinando mientras él estaba de pie en la entrada de la cocina, observando como siempre lo hacía. Y sin pensar, ella dijo, «Entra aquí, te enseñaré a cortar una cebolla». Porque estaba cansada de que él se quedara en la entrada de su propia cocina como un invitado. Y porque si algún día tenía que irse, al menos debería saber cómo no morir de hambre comiendo algo que no fuera comida para llevar. Tyson entró en la cocina y tomó el cuchillo que Baylor le entregó. Y ella supo que había un problema antes de que la hoja siquiera tocara la cebolla, por la forma en que lo sostenía. No como alguien sostiene un cuchillo de cocina, sino como alguien sostiene un arma. Los dedos cerrados alrededor del mango, con el instinto de un hombre que había sostenido cosas afiladas para propósitos para los que los cuchillos de cocina nunca fueron hechos. La hoja en ángulo hacia abajo, la muñeca rígida, los hombros tensos, todo su cuerpo en la postura de un hombre listo para apuñalar en lugar de cortar. «Estás cortando cebollas, no saldando cuentas», dijo Baylor sin pensar. De la misma manera que todo salía de ella, directo, claro, sin miedo. Y vio que sus hombros se movían muy ligeramente, de la manera que había aprendido que significaba que estaba reprimiendo una sonrisa. Se puso a su lado e hizo algo que las 12 cuidadoras anteriores probablemente nunca habrían hecho, porque sabían de lo que eran capaces esas manos. Puso su mano sobre la de él. Su mano era pequeña, marcada con viejas cicatrices de quemaduras que iban desde el dorso hasta el dedo medio. Los restos de un accidente cuando el aceite caliente había salpicado en la cocina de un restaurante durante sus prácticas. Y esa mano descansaba sobre la mano de él, tan grande que la suya parecía la de un niño encima. Una mano con cicatrices en cada nudillo por 20 años en un mundo donde la piel siempre perdía. Y ella ajustó su agarre, girando el mango, abriendo sus dedos, colocándolos de nuevo de la manera correcta. El dedo índice y el pulgar pellizcando los lados de la hoja cerca del talón. Los otros 3 dedos envueltos alrededor del mango, la muñeca suelta, los hombros bajos. Una mano que había matado estaba siendo enseñada por una mano con cicatrices de quemaduras a sostener un cuchillo de cocina. Y Tyson miró sus manos superpuestas y no dijo nada.
Y no había necesidad de decir nada porque hay momentos en que el silencio transmite más de lo que las palabras jamás podrían. Y este era uno de ellos. Cortó la cebolla. No bien. Algunos trozos grandes, otros pequeños, desiguales. El tipo de corte hecho por un hombre que usa un cuchillo por primera vez para lo que realmente fue hecho. Baylor no criticó, solo dijo, «Está bien». Luego echó las cebollas en la sartén y siguió cocinando. Y esa noche comieron la primera cena que Tyson había ayudado a hacer, aunque su parte fueran solo cebollas mal cortadas. Y ninguno de los dos lo mencionó, pero ambos sabían que importaba. Esa noche, a las 2 de la mañana, Baylor estaba sentada en la sala de estar leyendo cuando escuchó pies descalzos contra el mármol. Y Tyson fue a la cocina, encendió las luces de la cocina y solo las luces de la cocina, y se sentó en el taburete de la isla. Ella los siguió sin preguntar y sacó fideos para cocinar, porque sabía que cuando él entraba en la cocina a esa hora, no era porque tuviera hambre, era porque la cocina se había convertido en el lugar más seguro del ático. El lugar con luz cálida y olor a hierbas y el recuerdo de comidas que alguien le había preparado porque le importaba. Y cuando su mente estaba demasiado ruidosa para dormir, la cocina era la única habitación lo suficientemente silenciosa para que él la soportara. Puso el tazón de fideos frente a él. Él comió lentamente, luego se detuvo, con los palillos en la mano, los ojos bajos hacia el tazón. Y comenzó a hablar, sin introducción, sin preámbulos, de la misma manera que todo salía de su boca desde que el filtro se rompió, directamente, sin relleno. Le contó sobre el accidente por primera vez. No se lo contó al doctor Voss porque la terapia lo requería. No se lo contó a Bennett porque la investigación lo exigía. Se lo contó a ella en la cocina a las 2 de la mañana, junto a un tazón de fideos que se enfriaba lentamente. Dijo que había estado conduciendo por Lake Shore Drive y escuchó el clic. Pequeño, casi imposible de oír bajo el motor, pero lo escuchó porque era un hombre que se había mantenido vivo, escuchando los sonidos que otros ignoraban, y lo supo en ese instante. Lo peor no fue la explosión, dijo. Su voz tan baja que Baylor tuvo que inclinarse para oír, y sus ojos estaban fijos en los fideos, como si estuviera viendo a través de ellos hacia otro lugar. Fueron los 3 segundos antes, cuando supe que venía y no podía hacer nada. 3 segundos sentado en ese coche, sabiendo que todo estaba a punto de terminar. Mis manos en el volante, y no había nada, nada que pudiera hacer. Y esos 3 segundos nunca terminan. La explosión terminó. El hospital terminó. Pero esos 3 segundos siguen pasando. Cada noche, cada vez que cierro los ojos, vuelvo al coche. Oigo el clic. Lo sé. Y de nuevo no puedo hacer nada. Baylor lo miró. El hombre más peligroso de Chicago estaba sentado en una cocina a las 2 de la mañana, contándole a una repartidora sobre los 3 segundos que lo habían destruido. Y ella pudo ver que no necesitaba que alguien le dijera que era fuerte o que todo estaría bien, o cualquiera de las cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir. Necesitaba a alguien que pudiera escucharlo y no huir. Extendió la mano y tocó la de él sobre la mesa. No románticamente, no el tipo de toque de una película donde dos personas se rozan las manos por primera vez y la música sube, sino de la manera en que había sostenido la mano de su madre en el hospital. El tipo de toque que dice, «Estoy aquí y no voy a ninguna parte, y la oscuridad es aterradora, pero no te dejaré allí solo». Esos 3 segundos ya terminaron, dijo ella, su mano todavía descansando sobre la de él. La parte más difícil no es sobrevivir. La parte más difícil es creer que mereces seguir viviendo después. Tyson la miró, y sus ojos hicieron algo que ella no había visto desde la primera noche que entró en ese ático. No agudos, no vacíos, no aterrorizados, no paranoicos, no fríos, solo suaves. Los ojos gris azulado que alguien había escondido dentro del rostro más peligroso de la ciudad finalmente fueron vistos por la persona que se había acercado lo suficiente. Y Baylor se sentó allí con su mano sobre la de él en la cocina a las 2 de la mañana, junto a un tazón de fideos que se había enfriado. Y pensó que este era el momento en que no debería quedarse, pero sabía que no se iría. Y esa verdad era más aterradora que cualquier jefe de la mafia.
Bennett la encontró en la cocina la tarde siguiente, cerró la puerta y habló con la economía contundente que usaba para todo. Ni una sola palabra desperdiciada. Frank ha convocado una reunión del consejo mañana por la noche para destituir a Tyson. La evidencia son las 12 cuidadoras que renunciaron, los archivos del Dr. Voss que documentan los estallidos, informes de comportamiento anormal de empleados dentro del imperio. Todo ello envuelto cuidadosamente en el argumento de que el jefe ha perdido la capacidad de liderar y debe ser reemplazado por la estabilidad de la organización. Y el único reemplazo con suficiente experiencia y conveniente disposición resulta ser Franklin Kane. Tyson tiene que aparecer, dijo Bennett, lúcido, controlado, como la versión antigua. Si no viene, o si viene y se derrumba en medio de esa sala, se acabó. Frank gana sin necesidad de la votación porque todos verán con sus propios ojos exactamente lo que Frank quiere que vean. Baylor preguntó cómo estaba Tyson. Luego hubo un silencio de un segundo. Luego dijo, tercer día sin dormir, temblando, la paranoia peor. Se arañó la mano hasta sangrar esta mañana porque pensó que algo se arrastraba bajo la piel. El Dr. Voss quiere sedarlo, pero si lo sedamos, estará apagado mañana por la noche. Y estar apagado también es perder. Bennett la miró con los ojos de un hombre que se había quedado sin soluciones y estaba mirando el último lugar donde aún podría existir una. Y ese lugar era una repartidora de pie en la cocina de un ático en el piso 62, con un delantal espolvoreado de harina. Luego salió. Baylor se quedó sola en la cocina en silencio, mirando la maceta de albahaca que se mecía en el balcón con el viento de la tarde. Y no pensó en Frank, ni en el consejo, ni en el imperio, porque no entendía ese mundo y no intentaba hacerlo. Pensó en su madre, en las noches en que a su madre le dolía tanto que no podía dormir, y Baylor se sentaba junto a la cama sin saber qué hacer. Y lo único que había aprendido después de cientos de noches así era que cuando no hay nada que puedas hacer, haz lo único que sabes hacer. Y lo que Baylor sabía hacer era cocinar. Empezó a cocinar a las 6 de la tarde. No se lo dijo a nadie, no lo anunció. No tenía un plan real, excepto uno: convertir esta cocina en el tipo de lugar que el cerebro dañado de Tyson Kane no pudiera confundir con una amenaza. Hizo sopa de pollo primero, del tipo simple que cualquier madre estadounidense cocina cuando su hijo está enfermo. Porque el olor de la sopa de pollo es un olor que nadie en la tierra asocia con el peligro. Luego hizo pasta al horno, el tipo de comida reconfortante que había aprendido en la escuela de cocina y perfeccionado durante años de catering nocturno, cuyo aroma a queso derretido y mantequilla de ajo se extiende lenta y constantemente como una promesa. Luego pan, amasó la masa a mano sobre la encimera de piedra de Calacata, la harina levantándose suavemente por el aire de la cocina. Luego la deslizó en el horno. Y el olor a pan recién horneado llegó al final. El olor que Baylor sabía que ningún cerebro en el mundo, por muy dañado que estuviera, podría interpretar como una amenaza. Porque el olor a pan recién horneado es el olor a hogar. Y el hogar es seguridad. Y la seguridad era lo que Tyson Kane necesitaba en ese momento más que cualquier pastilla. Cocinó toda la noche. El aroma de la comida se movió por el pasillo, se deslizó bajo la puerta del dormitorio de Tyson, extendiéndose en un espacio que durante 8 meses no había contenido más que antiséptico y comida fría para llevar. E hizo algo que nadie había ordenado y nadie había anticipado. A las 11 de la noche, Baylor escuchó pies descalzos en el pasillo y Tyson apareció en la entrada de la cocina. Se veía mal, realmente mal. 3 días sin dormir habían tallado oscuras ojeras bajo sus ojos y sus manos temblaban ligeramente, de la manera que intentaba ocultar apretándolas a los costados. Pero estaba aquí. Había salido de su habitación. Había seguido el olor de la comida hasta la cocina. Y ese instinto, el instinto de moverse hacia el olor de la seguridad, era el instinto más básico que la bomba no había logrado destruir. Baylor no dijo, necesitas dormir, ni mañana es importante, ni ninguna otra cosa que él ya supiera y no necesitara que le repitieran. Puso un plato frente a él, sopa de pollo, pasta al horno,
Una rebanada de pan caliente, recién salido del horno con mantequilla derritiéndose por encima. Y dijo 6 palabras. Cómetelo todo, luego duerme. Me sentaré fuera de tu puerta. Nadie entra. Tyson la miró, miró el plato, la miró de nuevo y comió. Comió todo. No le pidió que probara primero, por primera vez. Porque su cerebro, dañado como estaba, aún sabía que una mujer que había cocinado toda la noche para que el olor de la comida lo sacara de su habitación, no era una mujer que lo estuviera envenenando. Entró en su dormitorio. Baylor sacó una silla y se sentó fuera de su puerta, con un libro en su regazo, la luz del pasillo baja. Y se quedó allí. No fue a ninguna parte. De la misma manera que se había sentado fuera de la habitación de hospital de su madre. De la misma manera que se había sentado en el suelo de la oficina destruida. De la misma manera que se había sentado cada noche en la sala de estar para que él supiera que había alguien al otro lado de la puerta. Tyson durmió. Por primera vez en 8 meses, durmió durante 6 horas ininterrumpidas, sin despertarse sobresaltado, sin escuchar la explosión, sin ver esos 3 segundos repetirse de nuevo. Porque fuera de la puerta había una mujer vigilando, y dentro del ático había olor a pan recién horneado. Y esas 2 cosas juntas crearon algo que ninguna medicina había podido darle: seguridad. Tyson Cain entró en la sala de juntas a las 7 de la tarde, y los 12 hombres sentados alrededor de la larga mesa de roble dejaron de hablar en el mismo instante, como si alguien hubiera desconectado el sonido. Estaba bien afeitado por primera vez en meses, y la ausencia de la barba revelaba una mandíbula que Baylor una vez se había descrito a sí misma como el tipo de mandíbula que Dios talla en medio de una discusión. Afilada, dura y totalmente reacia a negociar. Llevaba el traje negro de 3 piezas que Bennett había preparado. El tipo de traje que no dice soy rico, dice soy dueño de gente rica. Y sus ojos gris azulado estaban en el modo que Bennett no había visto en 8 meses, pero reconoció al instante. Agudos, fríos, enfocados. Cada hombre en la sala fue barrido por esa mirada, y cada uno la sintió como si alguien acabara de abrir su expediente y pasar una página. 12 horas antes, había estado temblando en la cocina, 3 días sin dormir, sus manos arañadas hasta sangrar. Y nadie en esa sala lo sabía. Nadie excepto Baylor y Bennett, porque Tyson Cain entendía una cosa que la bomba no le había quitado: que el poder no es fuerza, es hacer que la gente crea que eres fuerte. Y esa noche necesitaba que esa sala lo creyera. Frank estaba sentado a la cabecera de la mesa, frente a él. El asiento que había elegido para sí mismo. El asiento del hombre que convoca, del hombre que controla. Y cuando Tyson entró, Frank sonrió. Esa sonrisa cálida y preocupada de un tío dolido por tener que hacer esto por el bien de la familia. Y si Baylor hubiera estado allí, habría reconocido de inmediato que era exactamente la misma sonrisa que había lucido cuando llegó al ático con lirios blancos. La misma máscara, perfectamente ajustada. Frank comenzó con una voz baja y suave, cargada de un arrepentimiento falso, diciendo que había convocado esta reunión no porque quisiera, sino porque se sentía obligado, que la salud de su sobrino le preocupaba profundamente, que la estabilidad de la organización tenía que estar por encima de los sentimientos familiares, que 12 cuidadoras habían renunciado, y los registros del neurólogo mostraban que Tyson no estaba actualmente en condiciones de liderar, y que proponía que el consejo votara por una transferencia temporal de poder hasta que Tyson se recuperara. El discurso duró 4 minutos, cuidadosamente preparado, cada palabra colocada exactamente donde pertenecía. Y cuando Frank terminó, la sala se quedó en silencio. De la manera en que las salas de juntas se quedan en silencio cuando los hombres están calculando hacia dónde sopla el viento antes de elegir un bando. Tyson no se levantó. Se reclinó en su silla, con ambas manos sobre la mesa, relajado hasta el punto de ser casi insultante. Y cuando habló, su voz no era fuerte, no era amenazante. Nada que ver con los gritos en la oficina el 6º día, o los gritos en la cocina la noche en que la 12ª cuidadora huyó.
Su voz era plana y afilada como una hoja recién afilada. El tipo de voz que corta sin necesidad de presión. El tío Frank está preocupado por mi salud, dijo. Y la forma en que pronunció preocupado hizo que todos oyeran las comillas a su alrededor. Estoy muy agradecido, pero antes de que el consejo vote, me gustaría hacer una pregunta. Solo una. Miró lentamente alrededor de la mesa, un hombre a la vez, y cada uno de ellos recibió su propia versión privada de esa fría mirada gris azulada antes de que Tyson se detuviera en Frank. ¿Puede alguien en esta sala explicar por qué el coche que conducía en Lakeshore Drive ese día, el coche que explotó y casi me mata, fue revisado por última vez en un taller del West Side que es secretamente propiedad del tío Frank? La sala no se quedó en silencio. La sala murió. El tipo de muerte en la que el aire deja de moverse y 12 hombres olvidan colectivamente cómo respirar durante unos 3 segundos. Y esos 3 segundos, habría pensado Baylor, si los hubiera escuchado en persona, duraron exactamente lo mismo que los 3 segundos en que Tyson escuchó el clic en el coche antes de que la bomba detonara. Solo que esta vez, esos 3 segundos pertenecían a Frank. Frank mantuvo la compostura. La sonrisa no se desvaneció. Las cejas no se fruncieron. El cuerpo no se movió. Era un hombre que había pasado 62 años en ese mundo, y no era del tipo que se derrumba por una sola pregunta, por muy explosiva que fuera. Pero sus ojos se congelaron. Baylor no lo habría notado porque no sabía cómo eran los ojos de Frank cuando estaban vivos, pero Bennett lo notó. Y Bennett estaba de pie en la parte de atrás de la sala, con los hombros contra la pared, notando y recordando. Tyson no dijo nada más. No acusó, no presentó pruebas, no sacó una conclusión. Puso la información sobre la mesa como un hombre que deja una granada con la anilla ya quitada y deja que todos los demás decidan a qué distancia quieren estar de ella. La votación se pospuso. Nadie dijo oficialmente pospuesta. Simplemente, nadie sugirió votar más, porque votar para destituir a un jefe era una cosa. Pero votar para destituir a un jefe que acababa de insinuar tranquilamente que el hombre que pedía la votación podría haber intentado matarlo era otra cosa completamente distinta. Y nadie en esa sala quería que su nombre estuviera en el lado equivocado de esa ecuación. Frank salió de la sala después de Tyson, con la espalda recta, el paso firme, la sonrisa en su sitio, perfecta, pero se fue. Y eso era lo único que importaba. Fuera del edificio, 4 niveles de sótano por debajo de la sala de juntas, Baylor Finch estaba sentada en el asiento del pasajero de la camioneta negra de Bennett en el estacionamiento, con ambas manos apretadas en sus muslos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. El teléfono de Bennett en el salpicadero, con el altavoz activado, y ella lo había oído todo. Oyó a Frank presentar su caso. Oyó a la sala quedarse en silencio. Oyó a Tyson hacer esa pregunta con la voz plana y afilada que nunca había oído en persona, porque esta era la versión de él que conocía solo por las descripciones de Bennett, la versión del jefe, la versión de antes de la bomba. Y al oírla a través del altavoz del teléfono en el garaje subterráneo, entendió por qué la gente le tenía miedo, y entendió por qué debían tenerlo. Oyó los 3 segundos de silencio sepulcral. Oyó cómo la reunión se desmoronaba. Luego exhaló, larga y lentamente. El tipo de exhalación que proviene de alguien que ha estado conteniendo la respiración sin darse cuenta. Y sus manos se abrieron lentamente, y miró las marcas pálidas en sus palmas, donde sus uñas se habían clavado en su piel durante los últimos 15 minutos. Y pensó, con una claridad sorprendente y una calma perfecta, que se había sentado en un garaje apretando las manos y rezando para que un jefe de la mafia ganara una reunión. Y no lo había hecho por $47,000. No porque el acuerdo de 2 semanas hubiera expirado hacía mucho tiempo. Lo había hecho por él. Por el hombre que comía panqueques a las 3 de la mañana y se paraba fuera de su puerta a las 4. Y sostenía un cuchillo para cortar cebollas como si fuera un arma. Y le contó sobre los 3 segundos más largos de su vida junto a un tazón de fideos fríos.
Y darse cuenta de eso era más aterrador que cualquier cosa que Frank Kane pudiera hacer. Porque Frank solo podía tomar el imperio. Pero lo que ella acababa de darse cuenta podía tomarla a ella. Frank hizo su movimiento 3 días después de la reunión. Porque Frank no era el tipo de hombre que perdía y luego se retiraba. Frank era el tipo de hombre que perdía y volcaba la mesa. Y la pieza que eligió para volcarla fue una chica de 19 años con una ligera cojera en la pierna izquierda, que caminaba de regreso de la biblioteca de la universidad a su dormitorio un miércoles por la tarde. El guardia que Bennett había asignado para proteger a Pearl recibió un mensaje falso de un número interno, ordenándole que cambiara de posición a otra dirección porque Pearl ya había sido recogida. Un mensaje falso enviado a través del sistema de comunicación real, porque Frank había sido jefe una vez y todavía tenía acceso a cosas que nadie había pensado en revocar. Y cuando el guardia se fue, Pearl desapareció en el tramo de 4 cuadras entre la biblioteca y el dormitorio. 4 cuadras que normalmente tomaban 10 minutos, pero que a Pearl le tomaban 15 por su pierna. Y 15 minutos sin protección fue todo lo que Frank necesitó. Bennett llamó a Baylor a las 6 de la tarde. Dijo 2 frases. Pearl no ha vuelto al dormitorio. La estamos buscando. Baylor estaba de pie en la cocina del ático con el teléfono pegado a la oreja, y el mundo bajo ella se desvaneció. No se desvaneció de una manera exagerada, se desvaneció de verdad. El suelo de mármol bajo sus pies ya no se sentía sólido. El aire en sus pulmones ya no se sentía suficiente. Y todo a su alrededor se volvió distante, pequeño y sin sentido, porque solo una cosa importaba. Y esa cosa estaba desaparecida en algún lugar de las calles de Chicago, con una pierna dañada y nadie a su lado. Había perdido a su madre. Se había sentado junto a la cama de su madre y la había visto desaparecer un poco más cada día. Y ese dolor le había enseñado que podía soportar más de lo que la mayoría de la gente creía. Pero también le había enseñado que había una cosa que no podía soportar. Y esa cosa era perder a Pearl. Porque Pearl era la razón por la que hacía 3 turnos de reparto al día. Pearl era la razón por la que aceptó $47,000 del Hampa. Pearl era la razón por la que se quedó en este ático. Pearl era todo lo que quedaba después de la muerte de su madre. Y si perdía a Pearl, entonces Baylor Finch no tenía ninguna razón para nada. Encontró a Tyson. Estaba en la sala de estar, ya informado por Bennett antes que ella. Y cuando entró, él estaba de pie. No sentado, de pie. Todo su cuerpo tenso como un arco estirado al límite. Y sus ojos, esos ojos gris azulado, estaban en el modo que había visto por primera vez el día que habló de Pearl y Frank. Ese modo frío, agudo y lúcido. Pero ahora era más profundo, más frío, más peligroso. Porque la primera vez había sido una advertencia, y esta vez era acción. Baylor se paró frente a él y no lloró, no suplicó, no gritó, estaba en silencio. Y su silencio era más aterrador que cualquier grito que las 12 cuidadoras anteriores hubieran oído en ese ático. Porque este era el silencio de alguien que había tocado fondo, alguien que ya no tenía suficiente energía para reaccionar. Porque cada gramo de energía se estaba usando para no derrumbarse en el suelo. Tyson la miró e hizo algo que nunca había hecho por nadie en 36 años de vida. Algo que el imperio no permitía. Su mundo no reconocía. Y su instinto de supervivencia siempre había prohibido. Se disculpó. Lo siento, dijo. Y esas 2 palabras salieron de su boca pesada y torpemente, como un hombre que habla un nuevo idioma por primera vez. Porque era un idioma que nadie en su mundo usaba. Y uno que él realmente nunca le había hablado a nadie. Traeré a Pearl de vuelta. No porque trabajes para mí, porque te quedaste cuando nadie se quedó, y te debo más de lo que el dinero puede pagar. 40 minutos después, Tyson, Bennett y otros 4 hombres estaban en 2 camionetas negras dirigiéndose al sur a través de Chicago. Bennett rastreó el teléfono, rastreó las cámaras de tráfico, rastreó la red que el Imperio Kane todavía operaba bajo la piel de la ciudad, y encontró a Pearl en un almacén abandonado en Back of the Yards, un antiguo distrito industrial que ahora funcionaba como la espina dorsal podrida de otro Chicago.
Un Chicago sin áticos ni trajes de 3 piezas. Tyson entró en ese almacén y Bennett entró detrás de él. Y Bennett, que había estado junto a Tyson durante 15 años, que lo había visto furioso, lo había visto frío, lo había visto completamente fuera de control en los últimos 8 meses, se dio cuenta de que la versión de Tyson que entraba en el almacén esa noche no era ninguna de esas versiones. Esta era una nueva versión, completamente lúcida, completamente peligrosa y completamente decidida. No estaba fuera de control. Controlaba cada movimiento, cada decisión, cada segundo con la precisión de la antigua versión de sí mismo, pero con algo que la antigua versión nunca había poseído. Una razón para luchar que no tenía nada que ver con dinero, poder o imperio, sino con la hermana de la mujer sentada en el ático, apretando las manos y esperando que él trajera a Pearl a casa. Lo que sucedió en el almacén no necesita ser descrito en detalle. Basta saber que Pearl fue encontrada en una pequeña habitación en la parte de atrás, con las manos atadas, pero su cuerpo ileso, asustada, pero entera. Y los hombres que la retenían necesitarían mucho tiempo para recuperarse de la decisión de aceptar ese trabajo de Frank Kane. Bennett los llevó de regreso, con Pearl envuelta en una manta en el asiento trasero. Y cuando llegaron al ático, Baylor estaba de pie en el vestíbulo del ascensor. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron y Pearl salió, Baylor envolvió a su hermana en el tipo de abrazo que solo alguien que casi se pierde puede dar. El tipo de abrazo en el que todo su cuerpo se curvaba alrededor de Pearl, como si intentara volver a meterla dentro de sí misma, donde nadie pudiera tocarla. Y Pearl lloró, y Baylor no, porque había agotado todas sus lágrimas con su madre 2 años antes, y no había llorado desde entonces. Solo la abrazó más fuerte. Tyson estaba a 3 metros de distancia. Tenía sangre en las manos, no era su sangre, y no se acercó. No porque no quisiera, sino porque se miró las manos, vio la sangre y entendió que no podía traer su mundo a este momento de 2 hermanas abrazándose, este momento que pertenecía a la luz y sus manos pertenecían a la oscuridad. Así que se quedó allí, a 3 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver, lo suficientemente lejos para no mancharlo. Baylor lo miró por encima del hombro de Pearl. Ojos marrones cálidos se encontraron con ojos gris azulado a través del pelo de su hermana. Y ella no dijo nada, y él no dijo nada. Y Bennett, de pie cerca, no dijo nada. Pero en el vestíbulo del ascensor en el piso 62 a las 11 de la noche, entre el olor a sangre y lágrimas y el rastro persistente de pan recién horneado que aún flotaba desde la cocina, sus ojos dijeron todo lo que su boca nunca diría frente a Pearl. Y los ojos de él recibieron todo, porque su filtro dañado no solo le hacía decir todo, también le hacía escuchar todo, incluso el silencio. Más tarde, después de que Pearl se durmiera y Baylor estuviera sentada junto a su cama, Bennett se quedó a solas con Tyson en el balcón y dijo lo único que valía la pena decir. He trabajado para ti durante 15 años. Esta noche es la primera vez que te tengo miedo. No porque perdieras el control, sino porque tenías el control total. Tyson se encontró con Frank a la mañana siguiente en la oficina privada de Frank en el edificio de Michigan Avenue. Solo ellos dos, sin Bennett, sin guardaespaldas, sin testigos, porque lo que estaba a punto de decirse no necesitaba ser escuchado por nadie excepto por los 2 hombres que llevaban el apellido Kane. Frank estaba sentado detrás de su escritorio con un traje gris, el pelo plateado peinado hacia atrás, tranquilo como siempre. Porque Frank siempre estaba tranquilo, y eso era lo más peligroso de él. La capacidad de quedarse quieto mientras todo a su alrededor ardía y esperar a que las cenizas se enfriaran lo suficiente como para poder cruzarlas. Tyson permaneció de pie. No se sentó. No porque no hubiera una silla, sino porque quería que Frank tuviera que mirarlo hacia arriba. Y en este mundo, la persona que mira hacia arriba es la que está debajo. Puso un sobre en el escritorio. Dentro había copias de los registros de mantenimiento del coche del taller de Frank. Las declaraciones de testigos que Bennett había reunido durante 8 meses. Y el registro de comunicaciones internas que mostraba que el mensaje falso enviado al guardaespaldas de Pearl
había provenido de un dispositivo registrado a nombre de una de las empresas fantasma de Frank. No era suficiente para una condena en un tribunal federal, pero sí suficiente para que la Oficina Federal de Investigación abriera una investigación. Y una investigación de la Oficina Federal de Investigación sobre el Imperio Kane no separaría al tío del sobrino. Se lo tragaría todo. Y Frank lo sabía mejor que nadie, porque había usado la misma táctica con un rival 30 años antes. Dos opciones, dijo Tyson con una voz no más alta que la de alguien que pide la cena en un restaurante. Calma hasta el punto de la crueldad. Te vas de Chicago permanentemente o este sobre va a la Oficina Federal de Investigación el lunes. La sangre no te salvará, pero te da la oportunidad de irte por tu propio pie en lugar de que te saquen. Frank miró el sobre, miró a Tyson, y en los ojos de ese hombre de 62 años, por primera vez, no había máscara, ni sonrisa cálida, ni acto de tío preocupado. Solo el cálculo desnudo de alguien que decide si su vida vale la pena el riesgo. Y la respuesta fue no. Frank eligió irse. No dijo una palabra más. Solo asintió una vez, ligeramente. El asentimiento de un hombre que admite la derrota sin admitir la culpa. Y Tyson se dio la vuelta y salió de la oficina. Y esa fue la última vez que los dos hombres Kane se miraron. Esa noche, en el ático, Pearl dormía en la habitación de invitados que Bennett había dispuesto para ella temporalmente. Un nuevo guardaespaldas apostado afuera, y el silencio dentro del apartamento era un tipo de silencio diferente. No el silencio solitario de los 8 meses antes de que llegara Baylor. No el silencio tenso de las semanas en que Frank los había estado amenazando, sino el silencio después de una tormenta. El tipo de silencio en el que el aire está cargado con el olor a lluvia y todo está mojado, pero sigue en pie. Baylor estaba en la cocina lavando los platos, porque no importaba qué mundo acabara de colapsar, no importaba quién hubiera sido secuestrado y luego rescatado, no importaba qué jefe de la mafia acabara de expulsar a su propio tío de la ciudad. Los platos todavía tenían que lavarse. Y Baylor Finch era el tipo de persona que lavaba los platos después del fin del mundo. Y solo entonces se sentaba a lidiar con sus sentimientos. Porque el pequeño orden era como evitaba desmoronarse en medio del gran caos. Tyson entró en la cocina. Ella escuchó sus pasos y se había acostumbrado tanto a ellos que podía distinguirlos de los de Bennett, de los guardaespaldas, de los de Pearl. Porque los pasos de Tyson eran más pesados y lentos y más vacilantes cada vez que caminaba hacia ella, como si cada paso fuera una decisión en lugar de un reflejo. Se paró detrás de ella en silencio durante mucho tiempo, el tipo de silencio que había aprendido que no necesitaba ser llenado porque él estaba buscando palabras. Y las palabras le llegaban a Tyson como el agua llega a un desierto, lentamente, raramente y con valor. «Te quedaste», dijo él. «Te dije que lo haría», respondió ella sin darse la vuelta, con las manos todavía en el agua de los platos. «¿Por qué? ¿De verdad?» Baylor cerró el grifo, se secó las manos en la toalla que colgaba junto al fregadero, se dio la vuelta y lo miró. Tyson Kane estaba de pie en su propia cocina. La cocina donde 4 semanas antes había descubierto archivos de impuestos guardados en el horno. La cocina que ahora tenía salpicaduras de grasa en las encimeras de Calacata y hierbas creciendo en el balcón y el aroma persistente de la cena que había cocinado para Pearl. Y él estaba allí, con ojos gris a su lado, haciendo la pregunta que había estado haciendo de todas las formas, excepto directamente durante semanas. Cuando se paraba fuera de su puerta a las 4 de la mañana, cuando le contó sobre los 3 segundos junto a un tazón de fideos fríos, cuando se paró a 3 metros de distancia con sangre en las manos. Cada uno de esos momentos había sido la misma pregunta, y ahora por fin la estaba diciendo en voz alta. «Por la forma en que sostenías un cuchillo de cocina», dijo ella, «porque lo sostenías como un arma. Pero cuando corregí tu agarre, me dejaste corregirlo. Y un hombre que deja que alguien le enseñe a sostener un cuchillo de nuevo es un hombre que no ha perdido la esperanza. Por la forma en que te paraste fuera de mi puerta a las 4 de la mañana, sin llamar, sin entrar, solo necesitando saber que estaba aquí. Ese no es el comportamiento de un loco.
Ese es el comportamiento de alguien tan solo que tiene miedo de dormir porque tiene miedo de despertar y estar solo de nuevo. Y por la forma en que te paraste a 3 metros de distancia cuando sostenía a Pearl. Todavía tenías sangre en las manos y no te acercaste porque tenías miedo de manchar ese momento. Y un hombre que sabe detenerse a 3 metros, un hombre que se mira sus propias manos y elige no tocar lo que quiere proteger porque tiene miedo de ensuciarlo, ese hombre no es el monstruo que describieron las 12 cuidadoras. Se detuvo, lo miró, ojos marrones cálidos mirando a los suavizados gris a su lado. Debajo de todas las partes rotas, eres el hombre más amable que nunca se suponía que debía conocer. Y Tyson la besó. O ella lo besó a él. Ninguno de los dos se pondría de acuerdo sobre quién se movió primero, porque ese momento no tuvo un primero y un segundo. Sucedió como sucede la lluvia. Nadie pregunta qué gota comienza la tormenta, porque cuando llega la lluvia, todo cae a la vez. Y en la cocina del ático, en el piso 62, entre el aroma de las hierbas y el jabón de platos y el rastro persistente de pan tostado, dos personas que habían llevado demasiadas cosas rotas sobre sus hombros, finalmente las dejaron a un lado el tiempo suficiente para tocarse. Un mes después, el ático del piso 62 ya no se parecía al lugar en el que Baylor había entrado esa noche de martes. No porque alguien hubiera contratado a contratistas o comprado más muebles, sino porque la vida se había colado en cada grieta de maneras que el dinero no podía comprar y el diseño de interiores nunca podría crear. Entró a través del olor a ajo dorándose temprano en la mañana, a través del polvo de harina en las encimeras de piedra de Calacata, que Baylor no se molestaba en limpiar de inmediato porque estaba ocupada haciendo otra cosa. A través del sonido de la risa de Pearl en las videollamadas desde el nuevo apartamento al que se había mudado 2 semanas antes. Un apartamento en Lincoln Park, cerca de la escuela, lo suficientemente amplio para una persona y lo suficientemente luminoso para alguien que está reaprendiendo a caminar en línea recta. Pearl había comenzado la fisioterapia con el mejor médico de Chicago, y cada semana le enviaba a su hermana un video corto de sus piernas moviéndose en la máquina de rehabilitación, cada paso más firme que el anterior. Y Baylor veía cada uno de esos videos en la cocina del ático. Luego guardaba su teléfono y seguía cocinando, porque si miraba demasiado tiempo, lloraría, y Baylor Finch no lloraba antes del almuerzo. La cocina del ático funcionaba todos los días ahora, exactamente para el propósito para el que había nacido. Y las macetas de hierbas en el balcón habían pasado de ser unos pocos recipientes pequeños a un jardín en miniatura. Albahaca, tomillo, romero e incluso menta, que Baylor añadió porque Tyson dijo que le gustaba el olor a menta en su té por la noche. Aunque antes de esto nunca había bebido té en su vida. Y tal vez le gustaba el olor a menta, porque era lo primero que olía por la mañana cuando Baylor preparaba té en el balcón. Y ese olor significaba que ella todavía estaba aquí. Cada mediodía, los guardaespaldas hacían fila en la puerta de la cocina, porque Baylor siempre cocinaba demasiado y no soportaba ver que la comida se desperdiciara. Y Bennett Shaw, el frío y silencioso exoperativo, de alguna manera siempre era el primero en la fila. Y cuando Baylor le preguntó al respecto, dijo que llegaba temprano por razones de seguridad, aunque ambos sabían que las razones de seguridad no explicaban por qué llevaba su propio recipiente de comida. Tyson todavía tenía malos episodios. Todavía había noches en las que no podía dormir. Todavía había momentos en que la paranoia volvía y miraba fijamente una esquina durante demasiado tiempo. O decía cosas extrañas que el doctor Voss anotaba en el expediente con una expresión profesional pero preocupada. Pero ahora, cuando se despertaba a las 3 de la mañana y entraba en la cocina, alguien ya estaba allí o estaría allí en cuestión de minutos, con los ojos somnolientos, el pelo revuelto, preguntando qué decía la oscuridad esa noche, preguntando en el tono más ordinario del mundo, como si estuviera preguntando si podría llover, como si estuviera preguntando si quería huevos o panqueques, y esa normalidad era una medicina que ningún farmacéutico podía recetar. Discutían, a menudo, ruidosamente, ferozmente, con toda la energía de un jefe de la mafia sin filtro
y una repartidora sin la costumbre de retroceder. Ella argumentaba que el sistema de seguridad tenía demasiadas cámaras. Él argumentaba que ella se negaba a dejar que un guardaespaldas la acompañara cuando iba al mercado. Ella argumentaba que él comía muy pocas verduras. Él argumentaba que ella había plantado tantas hierbas en el balcón que empezaba a parecer un bosque tropical. Y esas discusiones nunca eran crueles. Estaban vivas, eran ruidosas y reales. De la manera en que solo dos personas que se respetan lo suficiente se atreven a estar en completo desacuerdo. Y luego se sientan a cenar juntas como si nada hubiera pasado. Porque la comida era demasiado buena para dejar que cualquier discusión sobre verduras de hoja verde arruinara una comida. 12 mujeres habían venido y se habían ido. 12 confirmaciones de lo que Tyson Kane había sospechado desde que despertó en el hospital con la mitad de su mente revuelta. Que estaba demasiado roto, demasiado peligroso, que era demasiado lejos de todo lo que el mundo consideraba normal. Era un fuego con el que ni siquiera el fuego sabía qué hacer. Luego llegó la 13ª persona, y no era una cuidadora. Era una repartidora con las manos llenas de cicatrices, una mochila aislante y la franqueza de alguien que había tenido miedo de suficientes cosas en la vida como para que no le quedara espacio para temer nada más. No buscaba una tormenta. Había vivido en tormentas toda su vida. Pobreza, enfermedad, pérdida, deuda. Así que cuando se encontró con la tormenta llamada Tyson Kane, no corrió, solo preguntó, ¿cuánto dura la tormenta y ya has comido? No lo arregló, cocinó para él, se sentó en la oscuridad con él, se quedó. Nunca se habló mal de las 12 cuidadoras anteriores. Simplemente eran las equivocadas. No equivocadas como personas, equivocadas para este hombre, equivocadas para este ático. Buscaban un trabajo ordinario y encontraron una tormenta. Baylor no buscaba un trabajo ordinario. Buscaba un lugar donde llevar demasiadas cosas pesadas no le molestara a nadie. Y lo encontró en el piso 62, en una cocina con una estufa de gas de 6 quemadores y encimeras de piedra de Calacata. Y un hombre que cortaba cebollas agarrando el cuchillo como un arma, pero que le dejó enseñarle a sostenerlo correctamente desde el principio. Algunas historias de amor son sobre dos personas perfectas que se encuentran. Esta historia es sobre dos personas rotas que se encuentran. No perfectamente, no con delicadeza, no de la manera que el mundo espera, sino de la manera en que dos llamas se encuentran en la misma cocina, demasiado calientes para que nadie las toque, demasiado tercas para apagarse, y perfectamente adaptadas la una a la otra. Esa es la historia de Tyson Kane y Baylor Finch, y la cocina los contuvo a ambos. Quizás la mayor lección que deja esta historia no es sobre el amor, sino sobre quedarse. Que a veces lo más valiente no es luchar o ganar, sino elegir sentarse junto a alguien en su oscuridad sin exigirle que encienda la luz para ti. Que nadie en este mundo está demasiado roto como para no merecer que alguien le pregunte, ¿qué dice la oscuridad esta noche? Y que a veces el lugar al que pertenecemos no es el lugar perfecto, sino el lugar lo suficientemente amplio como para albergar todas las cosas rotas que llevamos. Si esta historia te ha conmovido, por favor, presiona el botón de me gusta para que pueda llegar a más personas. Compártela con alguien que creas que necesita escucharla y suscríbete a nuestro canal para estar con nosotros cada día con historias que llegan al corazón. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. Si te viste reflejado en Baylor, en Tyson o en alguien que una vez eligió quedarse cuando todos los demás se fueron. Por favor, deja un comentario y comparte lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Porque cada una de vuestras historias también merece ser escuchada. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día que pasa. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.